Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Ángel Estrada Méndez, médico cirujano, especialista en cirugía general y laparoscopía, profesor de la carrera de médico general en el campus universitario siglo XXI incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy revisaremos el tema de patología de la vesícula biliar. La colelitiasis o presencia de litos en la vesícula biliar es una de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes que ocurren en la población general. La colecistectomía es una de las principales indicaciones para cirugía en adultos, tanto en forma electiva como de urgencia. La presencia de cálculos en la vesícula biliar es una entidad clínicamente frecuente que se identificó hace más de 2000 años, pero en aquellos tiempos iba asociada a una elevada mortalidad por falta de un tratamiento efectivo, ya que cuando se presentaba se aconsejaba a los pacientes recostarse en decúbito ventral en espera de que se formara una fístula colecistocutánea que sirviera de drenaje entre la vesícula y la piel para que de esta manera se aliviara la presión en forma espontánea. La primera colecistolitotomía se le atribuye a John Bowes, un cirujano indio a finales del siglo XIX. Sin embargo, no quitó o no retiró la vesícula biliar, y la primer colecistectomía que se tiene conocimiento ocurrió en 1882 en Alemania por el doctor Karl Langenbock. Tuvo éxito y a partir de entonces, cada vez y con mejores resultados hasta los tiempos actuales, se realiza la colecistectomía, la cual ha venido evolucionando al grado de que actualmente se realiza con técnicas de mínima invasión. Se calcula que aproximadamente al menos el 25% de las mujeres y el 20% de los hombres tendrán cálculos biliares en algún momento de su vida. Sin embargo, la prevalencia de esta enfermedad depende de la edad, del sexo, de factores raciales, ambientales y condiciones médicas. En México, aproximadamente el 26.7% de la población presenta litos en la vesícula biliar. Aproximadamente 2 veces es más frecuente en la mujer que en el hombre, siendo entre un 20 a 25% de los casos en mujeres y solamente en el 8% de los hombres. El objetivo general de esta plática es que el alumno comprenda y conozca los aspectos fisiopatológicos básicos en el desarrollo de las patologías de la vesícula biliar. Con este fin debe de reconocer las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento tanto clínico como quirúrgico, que son medidas muy importantes para que se pueda disminuir la morbimortalidad en la población general. Una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias y en la consulta externa de cirugía es la inflamación de la vesícula biliar o la presencia de litos. Dentro de las principales 5 causas por las cuales los pacientes acuden a los servicios de urgencias es por inflamación de la vesícula biliar. Una vez que se resuelve el cuadro inflamatorio, el paciente se envía a la consulta externa de cirugía para que se programe la cirugía. Si el cuadro no remite, regularmente se tiene que intervenir en forma urgente. La colestectomía electiva es la intervención quirúrgica que se realiza con más frecuencia en el departamento de cirugía general. Aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen colelitiasis presenta colecistitis. Existen múltiples patologías que van a afectar a la vesícula biliar. La presencia de litos dentro de la vesícula biliar se le conoce como colelitiasis. Cuando se presenta inflamación de las paredes de la vesícula biliar, se le conoce como colecistitis. Cuando los episodios son en forma frecuente y regular, la colecistitis se torna de aguda a crónica. Y cuando se presentan litos dentro de la vía biliar, se le va a conocer como coledocolitiasis. La colelitiasis es una enfermedad que se presenta a nivel mundial. En Occidente tiene una prevalencia aproximada del 10 y el 15% y se va a relacionar con factores ambientales como la dieta, principalmente alta en grasas, y el sedentarismo, de tal manera que se ha considerado como un elemento más en el síndrome metabólico por la relación alta que tiene con los pacientes diabéticos. Hay áreas en las cuales se considera una endemia, por ejemplo en Chile, llega a alcanzar niveles de prevalencia hasta del 60%. En México, la prevalencia aproximada es del 26.7%. El total de estos pacientes, aproximadamente la mitad, van a tener sintomatología relacionada con la colelitiasis, que puede ser desde un cólico biliar a una colecistitis hasta complicaciones graves como puede ser la presencia de pus, enfisema o cualquier otra complicación en la cual puede incluir una pancreatitis biliar o la presencia de litos dentro de lo que es la vía biliar.
Los pacientes que son asintomáticos pueden permanecer así prácticamente toda su vida. En algunos nunca se detecta la presencia de litos en la vesícula biliar, a menos de que se hayan sometido por alguna otra causa a un estudio, un ultrasonido, en el cual en forma incidental se detectó. Algunas veces consideraban que los síntomas eran por una dispepsia, una gastritis o alguna otra enfermedad. Por lo tanto, aproximadamente al año, del 1 al 6% de los pacientes va a presentar síntomas como puede ser el cólico biliar o un cuadro de colecistitis propiamente. Como habíamos mencionado en la introducción de este curso, es una de las principales indicaciones para la cirugía en adultos, tanto en forma electiva como de urgencia. Repasemos un poco sobre la anatomía de esta región. El hígado es una glándula que se encuentra en el hipocondrio derecho. Va a estar dividido en un lóbulo hepático derecho y lóbulo hepático izquierdo por el ligamento falciforme. Sin embargo, desde el punto de vista quirúrgico se divide por una línea imaginaria que va desde la vesícula biliar hasta la vena cava en lóbulo hepático derecho e izquierdo respectivamente. Esta línea se conoce como línea de Cantley. A su vez, cada uno de los lóbulos se va a dividir en segmentos. El primer segmento se va a encontrar en la cara visceral en relación con la vena cava en el lóbulo caudado. Los segmentos 2, 3 y 4 se encuentran en el lóbulo hepático izquierdo y los segmentos 5, 6, 7 y 8 se encuentran en lo que es el lóbulo hepático del lado derecho. Cada uno de estos segmentos va a tener sus propios conductos biliares, los cuales van a ir formando el árbol biliar de tal suerte que el lóbulo hepático derecho forma el conducto hepático derecho y el lado izquierdo va a conformar lo que es el conducto hepático izquierdo. La unión del conducto hepático derecho con el conducto hepático izquierdo van a formar el conducto hepático común, que ya se encuentra por fuera de lo que es el hilio del hígado. Tiene una longitud aproximada de 4 centímetros con un diámetro de 8 a 10 milímetros y va a confluir con el conducto que viene de la vesícula, que es el conducto cístico, para conformar el conducto colédoco, el cual va a desembocar en la segunda porción del duodeno a nivel de la papila duodenal, también llamada ampolla de Vater. La vesícula biliar, que se encuentra en la cara visceral del hígado, tiene forma de una pera, mide aproximadamente 8 por 10 centímetros por 3 por 4 de ancho. Va a tener una porción redondeada conocida como fondo, una bolsita que se va a ir hacia lo que es el cuerpo, que se conoce como bolsa de Harman, y se va a ir adelgazando en su infundíbulo hasta formar el conducto cístico, el cual se une, como habíamos mencionado, al conducto hepático común para conformar el conducto colédoco. Este conducto cístico se va a tener una longitud aproximada de 3 centímetros con un diámetro de 3 milímetros y en su interior contiene unas válvulas llamadas válvulas de Heister que le van a permitir el paso de la bilis, ¿sí? La arquitectura hepática va a estar conformada principalmente por los lobulillos que van a contener los hepatocitos. Dentro de ellos se van a formar los canalículos biliares que van a ir engrosando. Estos canalículos se le conocen como canalículos de Herring y van a ir conformando la vía biliar. En común vamos a encontrar a una rama de la vena porta con una rama de la arteria hepática y un canalículo biliar que van a conformar lo que se le conoce como la tríada portal. A partir de aquí va a drenar lo que es la bilis hacia lo que es el árbol biliar y, como ya habíamos mencionado, va a terminar en lo que es la vía biliar principal para desembocar en la segunda porción del duodeno. Entremos de lleno en lo que es ya la patología de la vesícula biliar. La colelitiasis, como habíamos mencionado, se va a presentar aproximadamente entre un 5 hasta 20% de la población. Se refiere a la presencia de litos en la vesícula biliar. Puede ser un único lito o pueden ser múltiples litos, pueden ser pequeños o pueden ser grandes de varios tamaños. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se forman estos cálculos biliares? ¿Cómo se forman los litos? Los litos se van a componer principalmente de colesterol o de bilirrubina. Sin embargo, tenemos que analizar los componentes de las sales biliares, los cuales son ácidos biliares como el ácido quenodesoxicólico, el ácido cólico, los fosfolípidos, principalmente lecitina, hasta en el 80-90% de predominio, el colesterol propiamente y la bilirrubina, predominantemente la bilirrubina no conjugada. Cuando se presenta un desequilibrio en los porcentajes de estas sustancias que están en el interior de la bilis, es cuando se presentan los cálculos. ¿Qué tipos de cálculos conocemos? Mencionábamos los cálculos
de colesterol pueden ser puramente de colesterol o predominantemente de colesterol, que se le considera como cálculos mixtos, que van a llevar un porcentaje de bilirrubina, de calcio y sobre todo de lo que son sales biliares. Los cálculos pigmentados, que van a predominar más en los países como en Asia, se van a dividir en cálculos negros y cálculos marrones. Los cálculos de colesterol tienen característica de ser duros, amarillentos, facetados, eso quiere decir que tienen múltiples caras, y su componente principalmente es colesterol en el 100%. Dentro de la fisiopatología para la formación de los cálculos de colesterol, debemos recordar que el hepatocito va a recibir el colesterol de la absorción intestinal a través de los kilomicrones. Sin embargo, también dentro del hepatocito se puede sintetizar directamente este colesterol a partir de ácido acético por una enzima llamada hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa. Esta coenzima A reductasa interfiere en forma de retroalimentación directamente sobre la síntesis de colesterol. El colesterol puede ser captado por los tejidos periféricos y circulantes a través de lo que son lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. El colesterol es una sustancia hidrofóbica. Eso quiere decir que no se puede diluir en la bilis. Depende de otras sustancias detergentes para poder ser transportado en la bilis. ¿Cuáles son estas sustancias que lo van a ayudar? Va a ser la presencia de fosfolípidos, principalmente lecitina y de las sales biliares. Gracias a esto se va a permitir su transporte desde lo que es el hepatocito hacia lo que son los canalículos biliares y va a pasar a través de la vía biliar hasta lo que es el intestino delgado por la segunda porción del duodeno. La bilis contiene lípidos, de los cuales ya mencionamos el colesterol es uno de ellos, pero también los ácidos biliares y los fosfolípidos, principalmente la lecitina. De los lípidos que componen la bilis, la mayor parte del total, del 80%, va a ser por ácidos biliares. Estos ya mencionamos son producto final del metabolismo hepático del colesterol, son hidrosolubles para disolver el colesterol en la bilis y ayudar a deshacer o digerir las grasas en el intestino de tal manera que se permita su absorción. Los ácidos biliares se van a dividir en ácidos biliares primarios y secundarios. Los ácidos biliares primarios van a ser el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Estos, como ya mencionamos antes, se producen en el hígado y van a contribuir a la formación de los cálculos. Estos ácidos biliares primarios van a pasar a través de lo que es la vía biliar, van a llegar al intestino y van a formar los ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios, que son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico, corresponden a un 25% de los ácidos biliares. Se van a formar por la acción de las bacterias en el ilion distal a partir de ácidos biliares primarios. Principalmente el ácido cólico se va a eliminar a través de las heces y el ácido queno-desoxicólico, en forma de ácido desoxicólico, va a retornar a lo que es el hígado, se va a absorber por medio de una circulación que se le conoce como la circulación enterohepática y va a contribuir a la formación de nuevos ácidos. ¿Cómo se va a llevar a cabo la formación de los litos? Esto depende de la litogénesis, en la cual Admiral y Small estudiaron tres elementos importantes y los conjuntaron en un triángulo. En un extremo tenemos el colesterol, en el otro tenemos la lecitina y las sales biliares. Los moles de colesterol tienen que estar presentes en la bilis en menos del 4%, la lecitina en otro tanto y el 80% aproximadamente corresponde a los moles de sales biliares, de tal manera que se mantenga un equilibrio. Cuando aumenta la concentración de colesterol por una bilis sobresaturada del mismo es cuando se comienza a considerar una litogénesis. Sin embargo, no es el único factor, depende de otros factores. La sobresaturación viene siendo importante, sin embargo, a nivel de lo que es la vesícula biliar, se ha encontrado que la presencia de mucina, la presencia de estasis biliar y la mayor concentración de proteínas contribuyen directamente en la formación de los litos. Si el más importante viene siendo la sobresaturación de colesterol. Recordemos que la lecitina se produce también a nivel del hepatocito y forma cristales de lecitina, que son cristales de agua, y estos van a formar micelas dentro de lo que es el canalículo biliar para el transporte de colesterol. Estos cristales
junto con la sobresaturación de colesterol, hacen que se vaya precipitando y que se vayan formando núcleos. Este fenómeno se le conoce como nucleación. Pero decíamos, depende de otros factores. Cuando hay mayor concentración de proteínas, que sobre todo se liberan de lo que es directamente la mucosa de la vesícula, la presencia de esa mucina, y sobre todo si la bilis no se puede eliminar en forma adecuada, ya sea porque hay una disquinesia, que quiere decir que no se mueve o no se vacía en forma adecuada la vesícula biliar, o bien que hay algo que está comprimiendo o evitando la salida de lo que es la bilis, que regularmente es un lito el que está estampado, el que no deja pasar esta bilis a través del conducto cístico, o en algunos casos incluso puede ser que la hormona colecistoquinina, que se libera cuando se encuentran grasas a nivel del duodeno, esta colecistoquinina es una hormona encargada de lo que es la contracción y el drenaje de lo que es la vesícula biliar. Entonces, si alguno de estos está fallando, va a contribuir a que se presenten los litos. ¿Qué otros factores se han presentado? La nutrición parenteral se ha relacionado ampliamente con lo que es la presencia de litos. Antes se consideraba directamente a la nutrición como un factor, o se decía que los pacientes que estaban en una terapia intensiva son los que tenían riesgo de presentarla. Sin embargo, se debe a los periodos prolongados de ayuno que presentan estos pacientes que están sometidos a nutrición parenteral, en los cuales prácticamente no hay una absorción adecuada, está interrumpida lo que es la circulación enterohepática y también no se drena y no se está liberando colecistoquinina. En el caso del embarazo, la presencia de progesterona se relaciona directamente con la limitación para el drenaje de la vesícula, y la elevada concentración de estrógenos va a condicionar que se presenten más litos. Esto también se presenta en mujeres en las cuales están sometidas a un tratamiento hormonal para evitar lo que es el embarazo. En aquellos pacientes gorditos, obesos, la baja de peso acelerada viene siendo otro factor importante para la formación de litos. El ayuno prolongado, como ya mencionamos. Sin embargo, también las enfermedades como la diabetes, sobre todo la relacionada con el tratamiento con insulina, ha aumentado la prevalencia de formación de litos. Los factores más importantes que se han visto que contribuyen directamente a la formación de litos independientemente de la fisiopatología es la obesidad, la cual se ha relacionado directamente con la presencia de litos. Tan así que los pacientes que disminuyen de peso disminuyen totalmente el riesgo de presentar litos en la vesícula biliar. La edad es un factor importantísimo. A partir de los 40 años se ha detectado que el 20% de la población general puede tener litos, y estos aumentan hasta un 30% a partir de los 70 años, lo cual nos dice que la edad viene siendo un factor sumamente importante en el desarrollo de los litos y es un factor no modificable, ¿sí? En resumen, entonces en el hígado se lleva a cabo una hipersecreción de colesterol, de tal manera que existe una super o sobresaturación de bilis. Esto va a conllevar, decíamos, a una nucleación, que también relacionado con la hipomotilidad que va a tener la vesícula biliar. Esta es debido a una disminución en la acción de la colecistoquinina, va a condicionar un retraso en el vaciamiento de lo que es la bilis, y va a haber una hipersecreción de mucina, que ya dijimos es una sustancia que va a favorecer la formación de litos. La circulación enterohepática se afecta, y por lo tanto a nivel del intestino también aumenta la producción de desoxicolatos, los cuales van a hacer más afinidad para lo que son las micelas con el colesterol, de tal manera que todo esto contribuye a la formación de cristales de colesterol. Una vez que estos se forman, cada vez se van precipitando y de tal manera se van formando cada vez más litos de colesterol, agregando las proteínas y al mismo lito que va a servir de base para que se sigan almacenando cristales de colesterol, y de esta manera aumente el tamaño de la piedra. Los estilos de vida saludable se relacionan positivamente en la prevención de la colelitiasis. Las personas que hacen ejercicio físico tienen menos posibilidad de formar litos dentro de lo que es la vesícula biliar. Una alimentación sana, rica en proteínas, en grasas insaturadas, en fibra, conlleva
una disminución amplia en lo que es la formación de los litos. Las personas obesas, como habíamos mencionado, son los que tienen más riesgo, por lo tanto el control de la obesidad va a disminuir la frecuencia y la prevalencia. Se ha demostrado que las personas que bajan de peso disminuyen la incidencia de colelitiasis. Habíamos mencionado que las personas sometidas a hormonas, principalmente estrógenos, conllevan un mayor riesgo. Por lo tanto, aquellas personas que utilizan métodos anticonceptivos o que requieren el uso de estrógenos durante el climaterio deben de estar controladas para disminuir la incidencia de esta enfermedad. Los factores de riesgo para colelitiasis se dividen en no modificables y modificables. Los no modificables son la edad, el sexo y la etnicidad. Es frecuente que a partir de los 40 años se presenten más casos de colelitiasis, con una prevalencia aproximada del 20% en esta edad, y conforme avanza la edad también aumenta la prevalencia, de tal manera que en mayores de 70 años la prevalencia oscila en el 30% aproximadamente. De estos, el sexo que es mayormente afectado es el sexo femenino, con una relación 2:1 con respecto al sexo masculino. Sin embargo, en cierta edad, ya después de lo que es la andropausia, la cantidad de hormonas circulantes en el hombre disminuyen, aumentando la cantidad de estrógenos, y esta relación casi se iguala. ¿En qué áreas va a ser más frecuente? En Latinoamérica se presenta muy comúnmente en las áreas de Chile, en donde alcanza unas prevalencias hasta del 60-70%. En ciertas tribus, como los indios Pima, puede alcanzar cifras mayores a 70%. Los mexicoamericanos aproximadamente van a tener una relación del 15 al 20%, de los cuales el 26.9% se presenta en mujeres y el 8.9% en hombres. También la distribución mundial es importante para el tipo de cálculos. Habíamos mencionado que los cálculos se dividen en cálculos de colesterol y cálculos pigmentarios. En Occidente, los principales cálculos que se relacionan con la población son los de colesterol, y en Oriente los cálculos pigmentarios, los cuales van a ser principalmente de bilirrubina no conjugada, y este se relaciona ampliamente con enfermedades de tipo parasitaria o bacteriológicas en la vía biliar, que es uno de los principales factores de riesgo para presentar este tipo de cálculos y sobre todo en este tipo de población. Los factores de riesgo modificables, que el paciente tiene la capacidad de disminuir este factor de riesgo, ya lo habíamos mencionado, es el control de la obesidad. Si el paciente disminuye su peso, si hace ejercicio, disminuye la posibilidad de presentar una colelitiasis. El embarazo es una condición en la cual se presenta una estasis de la vesícula biliar, disminuye el vaciamiento y aumenta la cantidad de progestágeno, que es la que se relaciona con esta disminución en el vaciamiento de la vesícula, y aumenta la cantidad de estrógenos, lo cual se relaciona directamente con la sobresaturación de colesterol para la formación de litos. Se ha visto que en el embarazo se produce lodo biliar, e incluso se pueden llegar a presentar cálculos biliares. Sin embargo, cuando estos cálculos son menores, aproximadamente de 2 centímetros, la mayor parte de las pacientes va a disminuir después de haberse resuelto el embarazo y puede incluso llegar a desaparecer. Las dislipidemias, las diabetes, el síndrome metabólico es parte elemental de la formación de los litos. Habíamos mencionado que se considera a la colelitiasis como parte ya de lo que es el síndrome metabólico, precisamente porque en este tipo de pacientes aumenta el riesgo. Los pacientes que tienen una pérdida de peso acelerada aumentan también lo que es el riesgo de presentar una colelitiasis. La dieta, sobre todo dieta de Occidente, en la cual es alta en grasas y baja en lo que son proteínas y fibra, se relaciona con la presencia de colelitiasis. La nutrición parenteral total en pacientes que están hospitalizados, sometidos a periodos largos de ayuno, disminuye lo que es el vaciamiento de la vesícula, disminuye lo que es la circulación enterohepática y puede llegar a condicionar la presencia de litos, al igual que algunos fármacos hipolipemiantes, los cuales intervienen precisamente con el metabolismo de lo que son los lípidos para la formación de litos por sobresaturación de colesterol. Los anticonceptivos orales y la terapia sustitutiva con estrógenos, ya ampliamente mencionado, se relacionan con un aumento en la incidencia de colelitiasis. ¿Cuáles son los componentes de la bilis? La bilis se compone principalmente de agua en su 90%. Tenemos bilis que se va a formar en el hígado, que es la bilis tipo A, y la bilis que se va a almacenar en la vesícula. ¿Cómo se almacena esta bilis?
La bilis que se produce en los hepatocitos va a ir pasando por los canalículos biliares hacia la vía biliar extrahepática. En la vía biliar extrahepática se va a encontrar hasta el final lo que es el ámpula de Vater, en donde desemboca en la segunda porción del duodeno. En esta ámpula de Vater se ha encontrado un complejo esfinteriano conocido como esfínter de Oddi. Este esfínter aumenta el tono, la fuerza entre 25 a 30 milímetros de mercurio, de tal manera que la bilis va a comenzar a almacenarse y por rebosamiento va a entrar al interior de la vesícula a través del conducto cístico, donde la válvula de Heister que habíamos mencionado en el conducto cístico va a evitar que esta bilis se salga. ¿Cuál va a ser la principal función de la vesícula? Va a almacenar entre 50 a 60 mililitros de bilis y va a ir absorbiendo prácticamente los líquidos de tal manera que se haga una bilis concentrada. Esta es la bilis tipo B. Los componentes que va a tener la bilis, ya dijimos, son electrolitos como sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, ácidos biliares, lecitina, pigmentos biliares, colesterol, y la bilis que se encuentra dentro de la vesícula se va a encontrar mucho más concentrada. Otras causas de litogénesis, vamos a tener la cirrosis hepática, sobre todo de origen biliar, que tiene una interferencia con las proteínas y puede condicionar el aumento en la formación de litos. Algunos fármacos, como es el octreotide y la ceftriaxona, el octreotide es un análogo de la somatostatina, interfiere con lo que es el vaciamiento gástrico en los periodos de ayuno y va a condicionar un aumento del riesgo de una litogénesis. La ceftriaxona, que se elimina directamente sobre lo que es la bilis, puede condicionar un aumento también del riesgo de la formación de litos. Este riesgo disminuye una vez que se suspende este medicamento. Las enfermedades de Lilion, sobre todo lo que es la enfermedad de Crohn, algunas enfermedades como el estrés celíaco, algunos síndromes de mala absorción, se van a relacionar principalmente con una alteración en lo que es la circulación enterohepática y sobre todo también con los periodos de ayuno que llegan a tener estos pacientes y con las resecciones intestinales a las que son sometidos, lo cual aumenta el riesgo de la formación de litos. Enfermedades como la fibrosis quística, en el cual se obstruye lo que es el funcionamiento de algunos drenajes, conductos, glándulas, puede también afectar directamente para la formación de lotes. En resumen, los ácidos biliares primarios, cólico y quenodesoxicólico, que conforman el 70% de los ácidos biliares, se van a sintetizar en el hígado y estos van a drenarse a través de los canalículos biliares hacia la vía biliar y van a pasar al intestino, en donde a partir de lo que es el efecto de las bacterias intestinales van a conformar los ácidos biliares secundarios que mencionamos, son el ácido desoxicólico y el itocólico, que corresponden al otro 25%. Existen ácidos biliares terciarios como el ácido ursodesoxicólico en el 4%, el cual no es citotóxico y se emplea ampliamente como un tratamiento para la destrucción de los litos. Veremos más adelante cuáles son las indicaciones para este medicamento y en qué condiciones lo debemos de administrar, cuáles van a ser sus efectos benéficos a largo plazo. Una vez que estos ácidos biliares están en el intestino, decíamos, la mayor parte de lo que es el ácido cólico se elimina a través de las heces. Sin embargo, el ácido desoxicólico regresa a través de lo que es la reabsorción de colesterol y sales biliares para formar lo que es las micelas. Esto va a condicionar un aumento de colesterol en el canalículo y disminución de la excreción de sales biliares, lo que conlleva, decíamos, a una sobresaturación de colesterol, que junto con los cristales de lecitina van a formar cristales de colesterol. Decíamos que esto no es lo único que va a condicionar la formación de litos. Otros factores asociados como la presencia de proteínas, mucina, la estasis de la vesícula que no se logra vaciar bien por alteración de lo que es la colecistoquinina, algunas hormonas, principalmente progestágenos, decíamos que van a condicionar también a esta estasis, a esa disminución del vaciamiento de la vesícula, la presencia de estrógenos, la disfunción de la vesícula, la disfunción del esfínter de Oddi y otros pueden condicionar que se lleve a cabo una nucleación de los cristales de colesterol y finalmente termine en la formación de los litos.
Por lo tanto, las características de los litos de colesterol pueden ser totalmente puros cuando se componen por colesterol en más del 90%, y estos son los más frecuentes que se presentan en el occidente. Los mixtos son aquellos que, aparte de colesterol, van a tener también sales biliares y calcio. Sin embargo, el predominante sigue siendo lo que es el colesterol. Estos se caracterizan porque no se van a observar en una radiografía. Solamente el 10% de los litos se pueden llegar a observar y regularmente son los que van a tener componente de calcio. Por otro lado, los litos que son de pigmento van a predominar en la vía biliar. Estos van a ser más frecuentes en Oriente, en las áreas de Asia, y se relacionan más con infecciones de la bilis, sobre todo por bacterias como la Escherichia coli, los bacterioides, Clostridium y algunos parásitos como la Chlornochis sinensis y los Ascaris lumbricoides. Normalmente estos van a estar constituidos principalmente por bilirrubina no conjugada. Cuando un lito se presenta en la vía biliar puede ser primario o secundario. Un lito biliar primario es aquel que se forma de novo en la vía biliar, y el lito secundario es aquel que se formó en la vesícula biliar y pasó a través de lo que es el conducto cístico hacia la vía biliar. Estos litos predominantemente van a estar formados por bilirrubina no conjugada, que es el bilirrubinato de calcio. Los cálculos pigmentarios se van a dividir en dos tipos: los cálculos negros y los cálculos marrones o café. Los cálculos negros son estériles, son facetados, son radioopacos en el 80%, contienen carbonato de calcio, por lo tanto sí se ven en una radiografía. Los cálculos marrones o cafés normalmente se relacionan con la fermentación de bacterias, y por lo tanto estos van a ser radiolusos porque la cantidad de carbonato de calcio es muy escasa. Los cálculos negros, que decíamos se ven en la radiografía, también dependen del área. Cuando se encuentran dentro de la vía biliar, sobre todo detrás de lo que es el duodeno, el mismo gas del duodeno puede limitar su visualización y pueden pasar desapercibidos en una radiografía. Por eso se requieren otros métodos de diagnóstico para poderlos observar. Tenemos entonces que la vesícula biliar va a tener una disquinesia o una limitación para lo que es la eliminación de lo que es la bilis. En el caso de los cálculos pigmentarios, la bilirrubina, que va a venir predominantemente de la hemólisis de los eritrocitos, va a llegar a lo que es el hígado, y a través de una enzima llamada glucoroniltransferasa se va a conjugar en bilirrubina directa. Una alteración en este metabolismo a través de lo que es la beta-glucoronidasa va a hacer que no se esté conjugando esta bilirrubina. Por lo tanto, la acumulación de bilirrubina no conjugada dentro de la vesícula biliar, que va a estar en contacto con esas vesículas y micelas lípido-vesiculares, van a condicionar que vaya un contacto directo con el gel de mucina que se produce en la mucosa de la vesícula, de tal manera que se comience a precipitar, y por medio de cristales como el bilirrubinato de calcio y sales orgánicas de calcio va a condicionar la formación de un lito de pigmento negro. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de una colelitiasis? Ya dijimos, colelitiasis es nada más litos en la vesícula biliar, es un hallazgo. Dijimos, solamente se va a presentar síntomas en un porcentaje que puede ser nada más menor al 20%, o sea que el 80% va a permanecer asintomático, pero a lo largo de su vida el 50% de los pacientes con colelitiasis puede desarrollar dolor, molestia, náuseas. Decíamos que de un 1 a un 6% van a desarrollar síntomas por año, ¿sí? Entonces, el 20% que presenta dolor se va a manifestar principalmente en el hipocondrio derecho. Este cólico que se presenta se le conoce como cólico biliar, aunque no es exactamente un cólico, es un dolor más bien tipo sordo constante que se va a encontrar en la vesícula biliar. Recordemos que la vesícula biliar tiene una inervación principalmente por lo que es el simpático y parasimpático. El simpático proviene de lo que son los astas intermedios laterales de T8, T9, por medio de lo que son los nervios esplácnicos. Por lo tanto, el dolor se va a relacionar en esos dermatomas en la región subcostal
y en la región subescapular. Este cólico biliar normalmente no dura más de 4 días, se resuelve. Y una vez que se resuelve, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a mandar al paciente a lo que es la consulta de cirugía para que se le programe su cirugía en forma electiva. Si este cólico no se resuelve, puede pasar de un cuadro de colelitiasis a uno de colecistitis. Cuando ya se presenta una colecistitis, puede responder al manejo médico o requiere ya de una intervención quirúrgica. ¿Quién es el que se va a relacionar directamente con la presencia de este dolor? Pues el consumo de colecistoquinéticos, que son alimentos ricos en grasas, como son huevo, leche, aguacate, queso. Tenemos normalmente una paciente gordita que le dice al doctor que consumió alimentos ricos en grasas y posteriormente presenta ese dolor sordo a nivel de lo que es el hipocondrio derecho. Regularmente se viene acompañando de náusea y vómito, pero no hay fiebre, no hay datos de una inflamación. Y regularmente cuando nosotros tomamos unos exámenes de laboratorio no encontramos ningún tipo de alteración. La cuenta leucocitaria está dentro de lo normal, no hay cambios en las bilirrubinas, no hay ningún otro dato que esté anormal. Y al hacer el ultrasonido nos encontramos con la presencia de litos. Los litos, como se ven en la imagen, son imágenes radiodensas que en el caso del ultrasonido, que se produce por unas ondas sonoras, van a rebotar directamente sobre lo que es la consistencia sólida de los mismos, de tal manera que se van a formar esas imágenes y por debajo de ellas se va a formar una sombra característica por la falta de traducción de lo que es el sonido. Esto se le conoce como la sombra sónica posterior. El ultrasonido es un estudio que tiene una sensibilidad y especificidad extremadamente elevada, aproximadamente en el 98% al 99% de las veces nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? En este caso, la paciente que llegó con el dolor, se le va a indicar que evite los alimentos grasosos, le vamos a poner un medicamento analgésico, normalmente puede ser ketorolaco, puede ser un diclofenaco, 75 miligramos intramuscular. En algunos casos algún antiespasmódico va a ayudar a disminuir las molestias y se va a enviar a la consulta externa si es que los síntomas disminuyeron. Si la paciente persiste con dolor o se agrega un dato como puede ser fiebre o ictericia, entonces ya estaríamos hablando de una situación más grave y entonces ahí sí tendríamos que complementar con estudios o realizar una cirugía de urgencia. Si no es así, si sí se resolvió, entonces ya le enviamos a la consulta externa para una cirugía electiva, programada, ¿sí? Colecistitis. La colecistitis se refiere ya a la inflamación de la vesícula biliar. Esto se refiere a que puede ser un episodio agudo en el cual el paciente presenta dolor intenso en el hipocondrio derecho, náusea, vómito, ¿sí? Ya existe alteraciones en el laboratorio que pueden ser una leucocitosis, pero es una leucocitosis leve. Regularmente cede cuando se presentan periódicamente lo que es cuadros de colecistitis, se viene una colecistitis crónica. A veces la colecistitis crónica tiene episodios agudos, una colecistitis crónica agudizada. Y esta puede ser en el 90% de las ocasiones debida a la presencia de litos, o sea, es una colecistitis litiásica. El otro 10% no se relaciona con la presencia de litos y se le conoce como colecistitis alitiásica. En algunos casos, cuando sobre todo hay infección, sobre todo por lo que son Clostridium, puede llegarse a presentar la variedad enfisematosa. Como mencionamos previamente, la colecistitis va a corresponder en el 90% de los casos a la variedad litiásica. Dentro de la fisiopatología, la colecistitis se presenta debido a que hay una obstrucción en la salida de la bilis de la vesícula. Regularmente es la piedra, el mismo lito, el que se queda impactado en la entrada del conducto cístico y no permite el vaciamiento de la vesícula. Esto va a condicionar una distensión de la misma, aumenta la presión intraluminal de la vesícula, que conlleva a una alteración en lo que es el drenaje linfático. Posteriormente se afecta la circulación venosa al grado de que puede llegar a producir isquemia de la misma.
cuando ya presentamos una isquemia, las paredes comienzan con necrosis y aumenta el riesgo de perforación, tanto por el aumento de la presión intraluminal como por la misma debilidad de la pared debido a la isquemia. Se perpetúa con infecciones por Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus fecalis, y se altera el funcionamiento normal de la vesícula, que como habíamos dicho, la principal acción de la vesícula es la de almacenar la bilis y concentrarla, o sea, absorbe lo que son los líquidos para que quede una bilis concentrada. En este caso, la vesícula comienza a liberar líquido y forma algo que se le conoce como hidrocolecisto. Esto aumenta la presión y los diámetros de la vesícula aumentan considerablemente, causando múltiple dolor, náusea, vómito, etc. Cuando se agrega una infección a la vesícula, esto ya se conoce como un piocolecisto. Si hay presencia de gas, es una colecistitis de tipo enfisematosa. ¿Qué es lo que sucede en el caso de una colecistitis? Nos vamos a apoyarnos con este video de la aplicación de Meditunes. Una colecistitis aguda, decíamos, es la presencia de inflamación en la vesícula biliar por la presencia de piedras, la colecistitis litiásica. Y en el caso de esta vamos a tener que uno de los litos se va a impactar a nivel de lo que es el conducto cístico, de tal suerte que no va a permitir el drenaje de la bilis a través de lo que es el mismo conducto, condicionando inflamación, edema, isquemia y sobre todo infección. Esto va a condicionar dolor, náusea, vómito. En estos casos, el paciente obviamente va a tener un conducto cístico bloqueado, la bilis no puede drenar a través de lo que es el conducto, se va a llevar a cabo una infección. Los síntomas mencionamos incluyen fiebre, náusea y un dolor en el cuadrante superior del lado derecho. El tratamiento incluye el uso de antibióticos, se tiene que remover lo que es la vesícula, recomiendan extraer lo que es la vesícula o puede por lo menos drenar la vesícula. ¿Se puede vivir sin la vesícula? Claro, la vesícula no es esencial para la digestión, ya lo sabemos, incluso la vesícula no es esencial para la vida. La bilis se sigue produciendo en lo que es el hígado. Sabemos que se producen entre 800 a 1500 mililitros de bilis por día y la vesícula solamente almacena entre 50 a 60. En los periodos interdigestivos se va vaciando y vuelve a acumular, pero no es necesaria. De hecho, la mayor parte de la bilis pasa a través de lo que es la ámpula de Vater y solamente un porcentaje, decíamos, por rebosamiento llega a lo que es la vesícula biliar. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los datos clínicos que vamos a encontrar en un paciente con una colecistitis no complicada? Bueno, la principal causa por la que acude el paciente es por un dolor en el hipocondrio derecho, por lo tanto vamos a encontrar dolor en esa área. El paciente va a manifestar que es un dolor tipo cólico, aunque sabemos que es sordo constante, que se irradia hacia lo que es la parte posterior de la espalda en la región subescapular. Esto es debido a la inervación que tiene de las raíces de las astas intermedios laterales de la médula a nivel de T8 y T9, por eso abarca estos dos dermatomas. También la vesícula biliar tiene algunos ramos que se comunican con el frénico. Este nervio frénico tiene sus raíces a nivel de C3, C4 y C5 en la médula espinal. Esto explica el porqué el dolor en el hombro, que es donde se encuentran esos dermatomas. Cuando nosotros exploramos al paciente, vamos a encontrar que tiene un dolor en la región subcostal y
Palpamos en este sitio a nivel de lo que es la línea medio clavicular y le pedimos al paciente que inspire profundamente. Normalmente el paciente inspira y corta esa inspiración debido precisamente al dolor. Esto se le conoce como signo de Murphy, es un signo positivo cuando el paciente corta la inspiración. ¿Cómo es este mecanismo? Recordemos que el peritoneo parietal lo vamos nosotros a empujar hacia el peritoneo visceral de la vesícula. Cuando el paciente inspira, el diafragma va a desplazar hacia abajo lo que es el hígado y va a poner en contacto el peritoneo visceral de la vesícula con el peritoneo parietal que nosotros estamos palpando, de tal suerte que al estar en contacto desencadena dolor y esto hace que el paciente corte lo que es la inspiración. En algunas ocasiones se palpa una masa en este cuadrante superior derecho, hay resistencia muscular debido al dolor y normalmente se acompaña de náusea y de vómito. El vómito puede ser gastroalimentario o puede ser gastrobiliar más común. Es un color verde, color amarillento o espumoso que se relaciona con el dolor. ¿Quién desencadena el dolor? El consumo de alimentos colecistoquinéticos como huevo, leche, aguacate, queso, etc. En el caso ya de una colecistitis aguda complicada, el paciente o la paciente ya presenta una vesícula palpable, hay fiebre normalmente mayor a 39 grados centígrados, va a tener escalofríos, hay inestabilidad hemodinámica, el paciente va a tener una leucocitosis, puede tener ya alteraciones hidroelectrolíticas, secundario a lo que es el vómito. Este paciente ya requiere una hidratación, manejo analgésico, control térmico y el uso de antibiótico. Tenemos que evaluar las condiciones del paciente y regularmente tenemos que estabilizarlo para someterlo a una colecistectomía.